Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en Romanos. Nuestro tema es: Dios nos dio dos órganos para ser justificados y salvos constantemente. O sea que aparte del Espíritu, también Dios nos ha dado otros dos órganos más. Porque el otro día nos hablaba el hermano que el órgano correcto, que es nuestro espíritu, pero aparte de eso, nos ha dado otros dos órganos, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Les pido que abran conmigo en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 13. Romanos 10. ¿Se acuerdan que en el 9 él decía que deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor de los israelitas, del pueblo? Dice Romanos 10, del 1 al 13, les leo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Bendito Padre Santo, en esta hora nos unimos, Señor, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, en esta mañana. Queremos que tú nos bendigas con tu hablar, que no tú nos bendigas con tu palabra. Por favor, habla a nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta mañana. Por favor, danos esa palabra que necesitamos, esa palabra de vida. Señor, queremos en esta mañana rendirnos ante ti, reconocer que si tú no eres por nosotros, nosotros no podríamos hacer nada. Pero se trata de ti, y gracias por esta comunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar considerando la elección de Dios. La elección de Dios es nuestro destino. O sea que, o la elección de Dios tiene un destino para nosotros. Y el destino es ser conformados a la imagen de Cristo. Que no se nos pierda eso. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Dios no nos salvó o no nos escogió para que tengamos, para darnos cosas materiales? Porque nuestro ser natural es lo que queremos. ¿Quién no quisiera tener unos milloncitos? ¿Verdad? Unos milloncitos, algo, una mansioncita, ¿no? No sé, un carro del año. O sea, ese es nuestro ser natural. Y aún les he dicho que si Dios quiere, Él nos la da. Porque si Él quiere. Y si no quiere, no nos da. Y podemos andar en el dos pies, ¿verdad? Y no hay ningún problema para Él, porque Él sabe lo que nos conviene. Ahora, entonces entendamos que no es lo material lo primordial para Él, sino los millonarios tendrían ventaja sobre nosotros. Pero lo que Dios quiere es que nuestro destino es ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan bien, pero para ser conformados a la imagen del Hijo. Hoy vamos a estar considerando algunos puntos importantes.
en Romanos 10:4, ahí está uno de los primeros puntos que queremos tocar. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tenemos que ver qué hizo Cristo cuando Él vino. Antes de que viniera Cristo, Dios trató o Dios añadió algo que se llama la ley de Moisés. Pero cuando Cristo viene, llega a su fin o a su término esa ley, porque no había nadie que cumpliera la ley. Y cuando Él vino, Él cumplió toda la ley. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo, indicándonos de que de aquí en adelante, desde que Cristo vino y resucitó, murió y resucitó, ya no tenemos que esforzarnos en cumplir la ley, porque dice también ahí que leímos que hay quienes tratan de cumplir la ley, pero para cumplir su propia justicia, ya no la de Dios. Entonces, si nosotros hacemos eso, siempre vamos a tratar de creer que sí lo estamos cumpliendo, cuando en realidad no se puede. El único que puede cumplir la ley es Jesucristo. Por eso Él vino. Entonces, por eso es importante que entendamos que, porque hay hermanos, usted lo va a escuchar, le van a decir es que tenemos que cumplir la ley, tenemos que observar los días, los meses, los años. Entonces, y eso es estar confundido, porque cuando vino Cristo, esa ley tuvo su fin. No estamos diciendo que esa ley ya no sirve. O sea que esa ley vino a ser una persona, porque Cristo fue el que la cumplió, Él completó. Por eso dice que en Él el fin de la ley es Cristo. Desde la cruz de Cristo para nosotros ya no hay una ley externa como la de Moisés. El énfasis de la ley de Moisés no es para nosotros, porque el fin de la ley es Cristo. Recuerden, no estamos diciendo nosotros que ya no tenemos nada que ver con la ley. La ley va a seguir estando ahí. No podemos quitar de nuestra Biblia, no queremos quitarlo, porque está hablando de quién es Dios. Dios es el único que no roba, que no mata, que no codicia. O sea, Dios es el único que hace, que cumple la ley, porque está hablando de lo que es Dios. Pero nosotros ya vimos que no podemos cumplirla. Entonces por eso vino Cristo. Ahora esa ley se volvió una persona, y esa persona, la ley es Cristo mismo. Por eso se dan cuenta que los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, todos los escribas que estaban en ese tiempo, no pudieron acusarle de que él había violado algún punto de la ley. Ellos lo acusaron con mentiras de otras cosas, pero por eso es que dice que él era el cordero sin mancha, limpio, no tenía, por eso él era el único sin mancha, sin contaminación, y fue el único que fue aceptado como el sacrificio. Entonces ese Cristo se volvió la ley, porque eso nadie puede acusarlo a él, ninguno pudo acusarlo a él. Y él murió y resucitó, y ahora está dentro de nosotros. Ahora nosotros no tenemos una ley afuera que nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer, sino que dentro de nosotros tenemos a Cristo, y por esa vida nosotros sabemos cuál es lo malo, cuál es lo bueno, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Porque si queremos que todavía nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, entonces, aunque ya recibimos a Cristo, somos niños. Somos niños en Cristo, porque necesitamos que nos estén diciendo. Pero ya cuando usted va creciendo, va madurando, se va a dar cuenta y va a usar más su espíritu, porque ahí está Dios, ahí está Cristo como la ley. Amén. Entonces los tratos de Dios con el hombre ya no son de acuerdo a la ley. Ahora los tratos de Dios con el hombre son de acuerdo a Cristo. Y otro punto acerca de Cristo es que vamos a ver que ese Cristo que terminó, cuando Él vino, Él terminó la ley, también Él murió y resucitó. Amén. Murió y resucitó. Y eso lo vemos aquí en Romanos 10, versículos 6 al 7. Mire lo que dice. Romanos 10,
capítulo 10, versículo 6 al 7 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Fíjense lo que es la justicia. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aunque en el versículo 6 no está explícita la palabra encarnación, pero está implicada. Porque, ¿qué significa la declaración que hace Pablo aquí? ¿Quién subirá al cielo? Porque eso es para traer abajo a Cristo. Ahí tiene que ver con la encarnación. Porque Él fue el que vino. Él fue el que descendió. El que vino de allá de con el Padre. No dice la Biblia que Él dejó su trono de gloria para venir. Y Él se encarnó. Hoy tenemos las celebraciones, ¿no? De que Jesús nació. Se celebra la Navidad y yo este no es mi tema, pero yo quiero que ustedes vean que la Navidad viene del término natividad y significa nacimiento. Y hoy usted no puede evitar escuchar ese término, está en los medios de comunicación. Usted va caminando y todo apunta a un nacimiento, ¿no? Las luces, los adornos y todo eso. Y uno no puede escapar de decir, para mí no hay Navidad porque ahí está ahí. Es más, aunque usted diga, es que yo no celebro, pero usted va a las promociones que hay por causa de la Navidad. Hay promociones. Bueno, mi punto es de que Jesús sí vino y murió, y nació en esta tierra. Él vino y se encarnó. Él vino y nació de una virgen. Entonces, eso tiene que ver con la encarnación. Y es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Y en el versículo 7 de Romanos 10, dice: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí está la resurrección. Entonces, en el versículo 6 tenemos la encarnación de que Él vino y nació en una virgen, pero en el versículo 7 tenemos de que Él murió y resucitó, porque fue hasta el abismo. Entonces, en estos dos primeros puntos nos muestran la encarnación y la resurrección. En otras palabras, podemos decir que se trata de un Cristo procesado. Y tenemos que saber qué queremos decir cuando hablamos del Cristo procesado. Recuerden que un día Jesús dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Para llegar al punto de comer algo, tiene que pasar por un proceso. Si usted come de un pan, ese pan tuvo un proceso. ¿Cuál es el proceso? La masa, la harina, la masa, el trabajarlo, el hornearlo para llegar a ser un pan. A eso nos estamos refiriendo con el proceso, porque Cristo vino, se encarnó, vivió aquí 33 años y medio, fue a la cruz, murió y resucitó. Eso es el proceso. Nosotros, ¿se acuerdan que un día Él le dijo a sus discípulos, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida? Estaba hablando de que estando en el cuerpo físico, en encarnación, Él no podía aprovecharle a los discípulos. ¿De qué manera se aprovecha? Podemos aprovechar nosotros los discípulos, que Él muera y resucite, porque entonces viene a ser el Espíritu de vida que puede entrar en nosotros. Entonces recuerden que hay una economía que Dios quiere llevar a cabo, y para cumplir esa economía Él tomó esos pasos para volver nuestro disfrute. ¿Cuántos de ustedes han visto el trigo? ¿Han visto la harina en un costalito? Y ahí no se le antoja a uno. Sabe que con esa harina se pueden hacer muchas cosas, pero no se le antoja a uno. ¿Cuándo es que ya se vuelve un disfrute para usted? Cuando usted ya ve la panadería, ve la conchita, ve, no sé, lo que le guste a usted, pero es para disfrutar, ¿no? Y ahorita con estos fríos, un café con un pancito, ¿no? Y se vuelve un disfrute. Así fue Cristo. Ahora Él pasó por ese proceso para venir a hacer ¿qué? Nuestro disfrute. Amén. Ahora, otro punto que queremos ver es en el versículo 8. Dice el versículo 8 de Romanos 10. ¿Mas qué dice? Está haciendo una pregunta. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Ok. Recuerden que Dios nos dio, nuestro tema, Dios nos dio 2 órganos para que nosotros seamos justificados y salvos constantemente. Ok. Fíjense lo que logró el proceso de Cristo, que es la muerte y la resurrección. Es que Él vino a estar cerca de nosotros. Este punto es muy importante porque antes de la ley Dios estaba en los cielos, estaba en el tercer cielo. Pero cuando Cristo cumplió la ley, eso trae la justicia de Dios, y al traer la justicia de Dios trae a un hombre. Pero no es un hombre común y corriente. Este hombre pasó por un proceso, pasó por la muerte y la resurrección, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios vino a ser cercano. Fíjense lo que Dios nos está queriendo decir en esta hora. Porque si no tenemos cuidado, podemos tener todavía el concepto religioso de que Dios está en los cielos, y sí está allá. Y nuestra actitud va a ser siempre mirar al cielo. Y no es malo mirar al cielo, pero cuando usted alza sus ojos al cielo, usted no ve nada más que un cielo azul de día, ¿no? Con el sol. No puede ver más allá. Bueno, si tiene un telescopio, puede ver un poquito más allá. Pero los cielos es algo infinito, ¿sí o no? Entonces, hermano, no podemos ver. Entonces, si nosotros vemos en los cielos, entonces es una actitud religiosa. Lo que Pablo está diciendo en esta mañana, hermano, es de que el Señor se acercó a nosotros. Él dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Qué no dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del principio. Amén, que es el hablar, y ese hablar está cerca. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Está cercano. Para nosotros eso es misterioso, que el proceso de Dios sirva para que Él se vuelva cercano a nosotros. Ahora somos hijos. Ahora somos hermanos, familia de Dios. Dice la Biblia que antes nosotros éramos extranjeros, éramos peregrinos, advenedizos, sin Dios, sin pueblo. Pero ahora nosotros, hermanos, Él se ha hecho cercano a nosotros. A ver, ¿quiénes son los cercanos a usted? ¿Quiénes son los cercanos? ¿Su familia, sí o no? Sí, sus hijos, sus papás, todos los que están son los cercanos, son cercanos a usted porque son sus familiares, son su familia. Ahora hay una familia que es espiritual, y es la familia de Dios. ¿Y por qué decimos que todos nosotros somos hermanos? Porque Él se acercó a nosotros. Eso es lo que produjo la encarnación y la resurrección. Amén. Esto es algo profundo. Porque después de que nos revela Dios que Él viene aquí y que muere y resucita, ahora nos dice que está en nuestro espíritu. Y su deseo es invadir nuestra alma, nuestro corazón. Pero lo más tremendo, lo que dice este versículo, que Dios está en tu boca. Él está en tu boca. Dios está en nuestro espíritu. Y desde ahí está trabajando para ganar nuestras almas, para así habitar totalmente en nuestro corazón, o habitar permanentemente en nuestro corazón. Y eso hace que Él esté en nuestra boca. Miren, hermano, yo quiero que ustedes abran su entendimiento en esta mañana. Oremos para que Dios nos ayude, porque Dios no está tan lejos. Él está cerquita de nosotros, está tan cerca de nosotros. ¿Sabe qué? A veces se nos olvida a nosotros que tenemos a un Dios que se hizo cercano a nosotros. Se nos olvida. ¿Y a quién invocamos cuando estamos pasando por situaciones de tribulación, de problemas, de angustia, de enfermedad, de las cosas adversas que llegan a nuestra vida? ¿A quién invocamos? Deberíamos invocar a Dios. Lo primero que debe pasar en nuestra mente es invocar a Dios, pero no en una forma religiosa, pensando que Él estará hasta el tercer cielo. Él se hizo cercano a nosotros. Amén. Cuando a veces
me ha tocado leer los mandamientos allá en Éxodo 20. Y hay un mandamiento que dice, no tomaréis en vano el nombre del Señor. Y a veces nosotros lo tomamos en vano. Porque a veces el Dios mío solamente sale en situaciones que, pero no sale todo el tiempo. Hay unas situaciones que sale, ay Dios mío, me machuqué el dedo, Dios mío, ¿no? Pero eso tenemos nosotros que cambiar nuestra actitud de cómo podemos ver que Dios está cercano a nosotros. Todo el tiempo deberíamos invocar su nombre. Amén. Todo el tiempo, porque Él está ahí con nosotros. No solamente cuando estemos en situaciones de aflicción, de enfermedad o una situación que apremie la ayuda de Él. Todo el tiempo debemos de invocarle. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo aquí está diciendo que está en nuestro corazón y en nuestra boca? ¿Por qué dice que Dios está ahí? Hay una condición. Hay una condición porque se acuerdan que en el capítulo 8 dijimos que Cristo no solamente tiene que morar en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón. Dice que por la fe Él habite en nuestro corazón, que haga su morada en nuestro corazón. Es la parte que estamos fallando todos los cristianos, que no dejamos que Él haga su casa en nuestro corazón, que es tu mente, tu sentimiento, tu voluntad y tu conciencia, que Él esté ahí. Le decía que hay una condición para que Él esté en nuestra boca, aunque Él dice ya posicionalmente que Él está en nuestro corazón, en nuestra boca, pero hace falta algo. Mire lo que dice Lucas 6:45. Lucas 6:45. Dice Lucas 6:45. ¿Lo tienen? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? ¿Qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atesorar todas las palabras de Cristo en nuestro corazón. Y cuando estemos en situaciones adversas o cualquier situación, ¿qué va a salir en nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, no lo hacemos, no la llenamos, no almacenamos la palabra en nuestro corazón, lo que va a pasar es de que nosotros no vamos a tener palabras cuando se nos demande. En algún momento Dios va a usar, los jóvenes, los niños son los que van a la escuela, pero en el trabajo, en la calle, en la combi, en el hospital, no sé, en el bazar, donde quiera que usted ande, usted va a tener una oportunidad de poder expresar a Dios. Pero si no tiene almacenada la palabra en su corazón, ¿qué va a pasar? No va a hablar nada de Dios. Lo que va a hablar son de otras cosas. ¿Qué haría usted si alguien le dijera, ¿sabe qué? Estoy pasando por esta situación. Si usted tiene a Cristo morando en su corazón, ¿qué va a salir de ahí? Va a salir Cristo. Pero si no hay, hermano, entonces, si no está Cristo morando en nuestro corazón, lo que va a salir son otras cosas, las cuales no edifican, no ayudan, no se está dando a conocer a Dios. Vamos a decir, si alguien le dice a usted, fíjate que, porque somos buenos para dar remedios caseros, ¿no? Me pasa esto, tómate esto, échate un ajo, una canela, algo ahí, hiérvelo y te lo tomas. Fíjense lo que hacemos. ¿Y Cristo? ¿Se dan cuenta? Es que mis hijos están pasando por esta situación. Yo conozco otra escuela mejor. Pero Cristo, ¿se dan cuenta lo que pasa a veces con nosotros? No estoy diciendo que esas cosas, no.
Primero Cristo. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? ¿Necesitan mejores escuelas? ¿Necesitan mejores hospitales? ¿Necesitan mejor gobierno? Lo que necesita la humanidad es a Cristo. Por eso lo que hay en tu corazón es lo que va a salir. Amén. ¿Me explico? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender porque aquí en Romanos 10:8, donde leímos, donde dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Lucas, ya leímos Lucas, pero aquí en Romanos 10:8 se está refiriendo a Dios como el hablar divino. Eso, cuando hablamos de las palabras de Cristo, es un hablar divino que mora en nosotros. Estamos hablando de Dios como palabra. Por tanto, nosotros tenemos a Dios como la palabra. Debe de creerlo, porque también el creer es importante. Amén. ¿Usted cree? Amén. Tenemos que creerlo. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, sino de Él, porque Él es nuestra fe. Por eso tenemos que, Señor, tú eres mi fe. Tú eres el que haces que yo crea en ti, porque no se trata de nosotros. Por el hecho de Él haber pasado por el proceso de muerte y resurrección, ¿qué pasó? Él se acercó a nosotros. Si Él no muere y no resucita, seguiría siendo un Dios que está lejos de nosotros. Pero ahora todos nosotros tenemos acceso a ese Dios porque Él murió y resucitó y por eso Él se ha hecho cercano a nosotros. Entonces el proceso de muerte y resurrección es algo que tiene que ver con nuestra elección, porque Él fue el que nos ha elegido, el que nos ha escogido para que nosotros podamos creerle con nuestro corazón e invocarle con nuestra boca. ¿Se dan cuenta de eso? El Señor fue traído a esta tierra para pasar por un proceso de muerte y resurrección y así Él entra en nosotros. Es decir, Él entra en nuestro espíritu, pero quiere extenderse a nuestra alma y habitar en nuestro corazón. Y de esa manera la gente se da cuenta que dentro de nosotros habita Dios por nuestra forma de hablar. Por nuestra forma de hablar. Mire, si nosotros nos llenamos cada día de Dios, de su palabra, lo que vamos a hablar es eso. Lo que vamos a hablar es eso. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios, nuestro hablar, y entonces la gente no se va a dar cuenta de que somos cristianos. Porque a veces no necesitamos decir que somos cristianos. Por nuestra forma de hablar se dan cuenta que somos cristianos. Amén. La Biblia misma dice que Cristo está dentro de usted, que está dentro de mí, que el Espíritu está dentro de usted, que el Espíritu está dentro de mí. Y la Biblia usa a Cristo y a la palabra como términos intercambiables para decir que está dentro de nosotros. Y dice aquí que sale de nuestra boca, porque aquí lo tenemos adentro. ¿No le ha pasado que alguna vez usted quiere orar y no puede? Y tenemos que, eso tiene que ser algo que tenemos que ver, examinar, porque si alguien no puede orar, porque cuando oramos son palabras espontáneas. Fíjese porque uno va aprendiendo. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, vivía en la casa de unos hermanos, me daban hospedaje y me daban, comía ahí con ellos. Y el hermano un día me dijo, hermano, ¿puedes dar gracias a Dios? Y le dije, no puedo. Y no oré. Y él me dijo, tuvo misericordia de mí porque me dijo, sabes, está bien, yo voy a orar, pero tú necesitas orar. Necesitas orar. Entonces con el tiempo, yo empecé a recibir palabra, porque se trata de recibir la palabra. Y cuando uno recibe la palabra, entonces puede uno orar a Él, porque es platicar con Él. Amén. Es platicar. Fíjense que cuando en las parejas, bueno, ahorita ya las cosas han cambiado, pero cuando se empieza el noviazgo antes, ¿cómo era? Y si vivían lejos, ¿cómo era el noviazgo? Con cartitas, ¿no? Se me hace que puros
millennials hay aquí, puro Facebook, puro, ¿verdad? Puro WhatsApp. Pero en ese tiempo los que tienen más edad era por medio de cartas, ¿sí o no? Pero ya cuando usted llegaba con su esposa, pero con su novia, ya no tenía que usted estar leyendo ahí lo que usted siente por ella, sino que usted, es más, ni le dice nada, la agarra, la besa, ¿no? Y eso es lo que hace el noviazgo, ¿no? Y es lo mismo aquí. Tenemos que entender, hermanos, que Salomón, él llegó a entender que para él era una mujer delante de Dios. ¿Se acuerdan que él dice, entraré en tus cámaras, en tu recámara? Pues acá lo entendemos, pero entraré en tus cámaras y estaré ahí contigo en la intimidad, ¿no? Y todo lo que él expresa. Pero ¿por qué Salomón podía expresar de esa manera? Porque él tenía la palabra en su corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que es importante que la palabra de Dios more en nuestro corazón. Porque entonces cuando hablamos, ahí sale Dios. Sale Dios y eso es bendición para las personas. Amén. Tenemos que creer que, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Ahora este Dios procesado está disponible para todas las personas, para todos los que creemos. Todas las personas pueden tener a este Cristo como la palabra en su boca y en su corazón. Ahora, fíjense que hay quienes han mal usado estas verdades porque dicen que usted puede declarar, que puede decretar, que puede confesar y todo eso. Pero yo estoy de acuerdo que tenemos que declarar y aún tenemos que confesar, pero lo que Dios dice en su palabra, no lo que Él no dice. Amén. Porque hay quienes declaran cosas materiales, ¿no? En este año declaro y decreto que voy a tener una mansión. ¿Será la voluntad de Dios? Si es la voluntad de Dios y Él te lo dice, pero la Biblia dice que no. Porque dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, hermanos, sí podemos declarar y confesar cosas que sí están, sí dice Dios, pero son cosas que están en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Y cuando lo declaramos, por ejemplo, si nosotros decimos, somos hijos de Dios, ¿qué estamos diciendo? Lo que la Biblia dice. Amén. Porque lo dice la palabra. Entonces se intercambian los términos cuando Dios quiere hablar de la palabra. Cuando se habla de Cristo, se habla de la palabra, y cuando se habla de la palabra, está hablando de Cristo. Entonces esto indica que la palabra es Cristo mismo. Recuerden, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra, el hablar. Es más, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el hablar en nosotros produce vida, recuerden eso. Por eso tengamos cuidado qué hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Hablamos bendición o hablamos maldición? El hablar de nosotros es la expresión del sentir de Dios, y esto corresponde a la revelación del Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso, ¿qué es predicar? Es hablar. ¿Qué tenemos que hablar entonces? La palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, qué responsabilidad, porque por ejemplo, en la casa, depende de lo que hablan los papás, es lo que aprenden los hijos. Y bueno, ellos hablan lo que se habla en la casa. Vi un video en internet, y no lo voy a decir todo porque tiene groserías, ¿no? Pero
no es que me guste ver mucho de eso, pero me salió a mí y me pareció importante. ¿Se acuerdan que el maestro le dijo cuánto es 5 por 2? Y luego 10. ¿Y cuánto es 2 por 5? ¿Verdad? Y lo disciplinaron por decir una grosería, ¿no? Y cuando llega a la casa le dice, hijo, ¿cómo te fue? No, me disciplinaron o me... ¿Cómo dice ahí? Ustedes no han visto ese, ¿verdad? Bueno, se lo van a mandar si son maduros, si no, van a decir, hermano, a lo que anda viendo. No, pero mi punto es que la mamá dijo exactamente lo que el muchacho dijo en la escuela. Y por eso lo expulsaron. ¿Dónde aprendió el niño? De sus papás. Por eso tenemos que procurar hablar la palabra en nuestra casa. Amén. Porque luego se echa la culpa, no es que allá con los amigos, con los aprenden. Pero quiero decirles que cuando yo era un niño, yo nunca escuché a mis papás hablar groserías. Y sí aprendía de mis amigos, de mis compañeros de la escuela, pero no podía yo hablar igual que ellos, sino que había algo en mi corazón que decía, eso no te enseñaron tus papás. Entonces nosotros tenemos que ver, porque cuando hablamos, expresamos el sentir de Dios. Y eso está en nuestro corazón y en nuestra boca. Y la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Y el Espíritu lo tenemos. Leamos Efesios 2:17. Mire lo que está hablando, porque hoy tenemos lucha. No son las personas, no son los compañeros del trabajo, no son los compañeros de la escuela, no son nuestros vecinos. Hay una lucha espiritual. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Ok? Entonces, dice aquí en Efesios 6:17. Efesios 6:17. Está hablando de la armadura de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La última parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Les pregunto a ustedes, cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿cómo va a destruir a todos sus enemigos? Con la espada de su boca. ¿Qué no dice ahí? Que con la espada de su boca. Y si uno se imagina que entonces Jesús va a traer una espada en su boca aquí y los va a cortar. No, con la palabra, porque la espada es el Espíritu, es la palabra. Entonces nosotros, hermano, ¿qué tenemos que usar? La palabra, porque tenemos una lucha. Y no son contra las personas que vemos, son contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes que están haciendo guerra contra nosotros. Por eso, si entendemos eso, entonces, hermano, lo que debe haber en porque Jesús, ¿de qué manera Él venció a Satanás? Con la palabra. Él siempre dijo, escrito está. ¿Se acuerdan que si eres hijo de Dios, convierta estas piedras en pan? Y Él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta de lo que había en el corazón de Jesús? Y por eso es importante entender cómo es que Dios está en nuestra boca. Se sabe que Dios está en nuestra boca por medio de nuestro hablar. Por eso es importante, hermanos. Por eso Cristo se hizo cercano a nosotros. Él está disponible. Él está disponible para nosotros. Amén. Entonces la palabra como espada es para pelear y ganar batallas. La espada es para guerreros. Es parte de la armadura de Dios que nosotros los cristianos tenemos. Entonces aquí el Señor en su resurrección es tanto el Espíritu como también la palabra. Ahora tenemos que entender pues que el Espíritu es para que nosotros contactemos a Dios. O sea, por eso dice que, fíjense lo que hace Él en nosotros. El Espíritu es para tener contacto con Él. Pero la palabra es para que lo entendamos. Fíjense cómo Dios hace. ¿Por qué no dice solamente el Espíritu y ya? Porque necesita Él poner estas cosas, estos términos, para que entendamos cómo es que funciona Él. Por eso nos dio su Espíritu, nos dio su palabra. Y dice que antes bien
Sed llenos del Espíritu Santo. Lo que necesitamos llenarnos es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la palabra. Amén. Hermano, le pregunto, de verdad usted entiende que Dios está en su boca y en su corazón? Sí, tenemos que entenderlo. Él está, por eso es importante que hablemos. Cuando ya uno tiene a Dios en su corazón, uno no se esfuerza en creer. Uno cree inmediatamente el proceso de Dios. Entonces nuestro intelecto, sentimiento y voluntad y nuestra conciencia, porque ese es el corazón, posee a Dios mismo. ¿Con qué razón Jesús dijo un día? Le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el apóstol Pablo llegó a decir las mismas palabras. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imitadme a mí así como yo imito a Cristo. O sea que en Pablo podían ver al Cristo mismo. ¿Por qué? Por medio de su hablar. Amén. Dios dentro de nosotros es nuestra justicia. Pero al expresarlo por medio de nuestros labios, eso nos salva. Por eso tenemos dos órganos, nuestro corazón y nuestra boca. Esto es misterioso y profundo porque Dios dice que tenemos dos órganos. Tenemos el corazón y tenemos la boca. ¿Y sabe qué hacen esos órganos si los usamos correctamente? Nos justifican y nos salvan. Porque con nuestro corazón creemos y eso nos justifica. Y nuestra boca nos salva. Y es lo que pasó, ¿se acuerdan de este hombre? Vamos a ir a Hechos 8, 36 al 37. Hechos 8, 36 al 37. Dice la palabra de Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes se dan cuenta que aquí está el creer y el invocar o el confesar. ¿Sí lo dan? ¿Se dan cuenta? Así empezamos nosotros nuestra vida cristiana, pero no ahí tiene que, ya lo creí, ya confesé. Eso se tiene que hacerlo constantemente. Porque ¿cuántos de nosotros ha pasado que de repente tenemos dudas? ¿Usted alguna vez no ha dudado de su fe, de su llamado? Porque entonces Satanás no está, ahí está él. Él siempre va a lanzar dardos y va a hacer que aún nosotros dudemos de nuestra fe, de nuestro llamado. O aún dudemos de nuestra salvación. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un corazón que cree y una boca que confiesa. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuestro corazón tiene que ver con nuestro creer. Hermano, esta es una bendición de Dios. Y esto es en la soberanía del Señor. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él tuvo misericordia de usted, por eso usted puede creer. Si Él no hubiera tenido misericordia, nosotros no creemos. Hermanos, hay personas que Dios mismo endurece sus corazones para que no crean. Sencillamente, de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11, no son escogidos. Y dice, ¿y qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, Él fue el que decidió. Usted tiene que ser una persona feliz, no por las cosas buenas que pasan en su vida, sino porque la bendición de usted poder creer en Jesús. No todos tienen ese privilegio. Nosotros hemos conocido personas que nunca creyeron en Jesús y así se fueron de este mundo. Usted y yo tenemos ese privilegio porque Dios fue el que suavizó nuestro corazón. Porque somos escogidos y predestinados. Amén. Y dice que cuando las personas endurecen sus corazones, Él no las puede justificar.
Porque la justicia nuestra viene por creer en Cristo en nuestro corazón. Nuestra justicia no viene por creer en los mandamientos o para tratar de guardar los mandamientos, no, porque el fin de la ley es Cristo. La justicia de nosotros no es un libro escrito en piedras, la justicia de nosotros es un libro escrito en nuestro corazón. Ahí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nos salvamos por una experiencia. Nosotros alcanzamos la justicia de Dios por medio de la experiencia de creer. Mire, cuando usted en algún momento le llega la duda, ¿qué tiene que hacer? Tomar su corazón e ir al Señor. Y cuando nosotros tocamos al Señor, inmediatamente nosotros creemos. Porque no depende de qué tanta fe tenemos, sino que creemos que Cristo es nuestra fe. Amén. Entonces, hermano, necesitamos comprender esto. Hermano, esta experiencia de creer en el Señor de nuestro corazón es todos los días. Tiene que creerle a Dios, porque eso lo justifica. Amén. Vuelvo al punto. Aunque muchos creen que la justificación es algo que solo se necesita de una vez por todas. Y sí es verdad, ya fuimos justificados objetivamente. Pero esta justificación que estamos hablando la necesitamos todos los días. ¿Por qué? Porque de repente nos sentimos condenados. ¿Alguna vez usted se ha sentido condenado? ¿Que siente que ya no tiene la aprobación de Dios por lo que hace? ¿Qué tiene que hacer? Usar su corazón, usar el órgano que cree. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos los días necesitamos estar siendo justificados. ¿Por quién? Por Jesucristo que mora en nuestro corazón. Esa es una justicia constante. Así como hay una salvación constante, hay una justificación constante. Dice Romanos 8, 33 al 34. Fíjense que si no sentimos acusación, sentimos acusación dentro de nosotros, sentimos acusación fuera de nosotros. Pero Dios no tiene problemas. Por eso el apóstol escribió aquí en Romanos 8:33, dice, ¿quién? Está haciendo una pregunta, ¿quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. ¿Habrá alguien que acuse a los escogidos de Dios? No, porque Dios es el que justifica. ¿Por qué? Por medio de creer en Él, por medio de creer en Jesucristo, por medio de que Él suavizó nuestro corazón, nos dio un corazón de carne para poder creer en Él. ¿Usted cree en el Señor? Sí, porque Dios le dio un corazón de carne. Si Él no hubiera suavizado su corazón, usted conservaría todavía ese corazón de piedra, ese corazón que no cree. Mire, hermano, cuando nosotros escuchamos a personas, y hay personas que dicen que no creen en Dios, que para ellos no existe Dios, uno no hay necesidad de pelear ni debatir con él, demostrar la existencia de Dios, no hay necesidad. ¿Por qué? Sencillamente su corazón es de piedra. Su corazón es un corazón endurecido. Amén. Sencillamente. Pero usted es privilegiado porque tiene un corazón de carne, un corazón suave para creer en Dios. Amén. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso tenemos que creerlo. En cualquier momento usted se va a sentir indigno, se va a sentir acusado, condenado. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer lo que dice aquí. No base su justificación por sus propios méritos, por lo que usted hace o deja de hacer. Mejor vayamos y creamos que Cristo es el que murió, pero también Él fue el que resucitó y el que además está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano,
Hoy en día estamos en un proceso de ser justificados y ser salvos constantemente. Todos los días Dios nos justifica. Todos los días Dios nos salva. No es que Él se muere otra vez para justificarnos, no. Nosotros tenemos el problema. Porque nosotros de repente, por lo que hicimos, sentimos, hermanos, sentimos acusados nosotros mismos, y además el diablo está diciendo que ya no somos dignos, que somos culpables, que ya no merecemos el cielo. ¿Qué tenemos que hacer? Y recordar lo que el Señor hizo en la cruz. Él murió, Él resucitó, el demás está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, que no dice primera de Juan. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Hermano, ¿se dan cuenta lo que Dios está haciendo? Y esta salvación, esta justificación es algo maravilloso, y eso se llama disfrute. Porque si no podemos perder el disfrute de nuestra salvación, aunque ya Dios ya nos salvó, podemos llegar a tal punto de clamar como el salmista que dijo: oh Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué creen ustedes que él perdió el gozo de su salvación? Porque él cometió pecado. Se sintió condenado, acusado, porque él transgredió la ley de Dios. Y por eso él clamaba al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación es del Señor. Él es el único que nos salva a nosotros. Por eso nosotros tenemos que confesar. Cuando usted siente que no disfruta la vida de Dios, tenemos, hermano, que invocar al Señor. Tenemos que confesar que Él es nuestra salvación. Y como dice la alabanza: levántate y sálvanos, mas los justos se alegrarán. Porque cuando otra vez Dios por Cristo nos vemos, nos sentimos justificados, nos sentimos rectos, aprobados, ¿qué hacemos? Viene la alegría otra vez. A veces no necesitas pecar para sentirte acusado o perder el disfrute del gozo. Solamente estar sirviendo al Señor, de repente, si no es Cristo, si no creemos en Él con nuestro corazón, si no le confesamos, de repente podemos perder el gozo de lo que hacemos en la iglesia. Pregúnteme usted a mí cuántas veces he perdido el disfrute de la alabanza, aún en la predicación. Lo he perdido algunas veces, porque me he basado en lo que yo hago. A veces me preparo y vengo aquí, bueno, no les digo a ustedes, pero yo pienso ahora, este domingo, este miércoles, voy a darle una palabra a los hermanos y lo voy a desarrollar de una manera para que entiendan. ¿Sabe qué pasa? No entienden, se quedan dormidos. Y a la siguiente reunión les pregunto y nadie responde. Y eso como que a veces quiere quitarme el disfrute, quitarme el gozo, ¿verdad? Viene uno a dirigir la alabanza: hermanos, canten, hermanos, aplaudan, hermanos, adoren, alguien ore por favor. Y los hermanos callados. Y eso como que hace que pierdas el disfrute. Pero otra vez vuelvo al Señor, dice: sigue haciéndolo, pero no lo hagas tú, úsame, tómame a mí. En tu corazón está el creer, en tu boca está, ahí está el disfrute. Amén. Tenemos que seguir hablando. Porque a veces creemos, a veces los pastores creemos que la iglesia tiene que ser perfecta. Entonces Dios ya no nos ocuparía. Para eso Dios nos pone. Y a veces nos prueba con ustedes, porque yo estoy siendo perfeccionado con ustedes y ustedes conmigo. Amén. Por eso todo el tiempo tenemos que hacerlo como en disfrute, en gozo, porque se puede perder. Aún el venir aquí a la reunión. Tenemos, hermano, que creer con nuestro corazón. Tenemos, hermano, que confesar con nuestros labios que este es nuestra fiesta en el Señor. Porque en un momento usted puede decir: ya no tengo ganas de ir a la reunión. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Alejarse más? No, más, porque el Señor se ha hecho cercano a usted. En tu corazón y en tu boca está la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás que salvo. Hermano, todo el tiempo tenemos que recordar eso, porque eso nos ayuda a disfrutar lo que Dios nos ha llamado. Hermano, si no tenemos cuidado, un día podemos sentirnos salvos, otros días condenados, acusados. Un día podemos sentirnos campeones y otro día sentirnos derrotados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la palabra. La palabra nos enseña claramente que Dios nos salva a través de nuestro hablar. Por eso hablemos la palabra. Pero si usted es una persona callada, usted nos está salvando, hermano. Importante que hablemos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. Pero tenemos que confesarlo. Tenemos que hablarlo. Es lo que Dios quiere, porque a través de nuestro hablar se dan cuenta que es lo que Dios está ahí en nuestro corazón, en nuestra boca. Si nosotros cantamos desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, desde nuestro corazón, nosotros nos estamos salvando, porque el hablar de nosotros nos salva, porque hay una salvación constante. Hay una salvación constante, y así ya fuimos salvados de la condenación eterna. Ya no vamos al lago de fuego, pero todo mientras estamos aquí en esta tierra necesitamos una salvación constante. Mire lo que dice Romanos 10:13. Romanos 10:13. Leamos todos. A ver, 2, 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oh, no te quedes callado otra vez. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, yo tengo una ventaja porque estoy hablando la palabra, me estoy salvando. Amén. Es un privilegio para mí, nadie me obliga. Pero también usted cada vez que yo le hablo, pero usted tiene que almacenar la palabra de Dios y cuando usted habla, se está salvando usted. Y no solamente usted se salva, sino también salva a los que lo oyen. Amén. Amén, hermanos. Entonces, uno se salva, ¿de qué manera? Hablando, cantando. Uno se salva leyendo la palabra de Dios, especialmente si la leemos en voz alta. Agarra un capítulo en la mañana y empieza a leerlo en voz alta. Léelo en voz alta porque así tú lees y también escuchas. Y eso te va a ayudar a ti, eso va a hacer que tengas un depósito de la palabra de Dios en ti y cuando se te demande, tú vas a hablar la palabra. Amén. Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted quiere experimentar la salvación constante? Amén. Tenemos que experimentar la salvación constante. Entonces no nos quedemos callados. Cuando yo le pregunto, ¿usted quiere experimentar la salvación constante? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Ya ven? 3 nada más dijeron amén. Hablen, diga amén. Pero hermano, tenemos que dar libertad al Espíritu. Tampoco estoy diciendo que diga amén a todo, pues. No, tampoco quiero eso. No, que digamos amén, porque el Espíritu te va a decir, cuando Él te revela la palabra, tú dices, amén, eso es verdad. Es la palabra de Dios. Y por eso no podemos quedar callados, amén. ¿Amén? Bueno, diga, sí, cierto. Estoy con usted. Sí, compañero, lo que quiera, pero hable. Mire, ¿qué hacemos cuando hablamos? Abrimos la boca. ¿Y qué hace Dios ahí? Nos llena, nos sale, pero al mismo tiempo nos llena. Dice el Salmos 81:10. Salmos 81:10. Salmos 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuándo es que abre su boca usted? Cuando habla. O sea, no digo que estemos con la boca abierta todo el tiempo porque entra la mosca, dice el dicho, ¿verdad? Porque boca cerrada no entra mosca. No, cuando hablamos, ¿qué pasa? Abrimos la boca. Cuando cantamos, ¿qué pasa? Abrimos la boca. ¿Y qué hace Dios? Nos llena. ¿De qué? ¿De chistes? ¿De fútbol?
de política, de chismes, de mucho trabajo, de las promociones en las tiendas. ¿De qué nos llena? De su palabra, de Él, porque Él es la palabra. Por eso 1 Corintios 14, 26 dice: Primera de Corintios 14, 26. Está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo. No está preguntando aquí ya. Está diciendo, cada uno de ustedes debe tener un salmo. Cada uno de ustedes debe tener ¿qué? Enseñanza, doctrina. Cada uno de ustedes debe tener ¿qué? Lengua. Por eso si alguien siente hablar en lenguas y hay interpretación, hágalo porque tenemos que hablar. Amén. ¿Tiene revelación? Hágalo. ¿Tiene interpretación? Hágalo. Hágase todo para edificación. Por eso en una reunión de iglesia no podemos estar callados. Es verdad que yo soy el que hablo la mayor parte del tiempo, pero cuando en la alabanza, ¿qué tiene que hacer usted? Dar libertad al Espíritu. Cante. Es más, los músicos tenemos, los que estamos acá enfrente, tenemos que callarnos para que la iglesia hable. No tenemos que interrumpirlos. Cuando yo escucho que alguien de ahí está hablando, adorando al Señor, yo le dejo que hable, y no solamente uno, sino que otro y otro. Entonces se vuelve una reunión gloriosa y Dios nos llena a nosotros. ¿O tiene usted pena que le digan que no se expresa bien? ¿O tiene pena usted de que le digan que no canta bien? ¿Quién le puede decir algo? Porque Dios no quiere músicos profesionales. De hecho, los que estamos aquí adelante no somos profesionales. De repente fallamos aquí, y todo eso. Pero a veces son cosas que no están en nuestras manos. Amén. Amén. Hermano, tenemos que estar en el Espíritu. Porque hay alabanzas que usted no tiene que aplaudir. Tiene que levantar las manos, adorando al Señor. Por eso hace rato le digo, no, levante las manos. Sí, porque no es para aplaudir esa alabanza, es para rendirnos a Él y cantarle que somos libres, confesar que somos libres. Y cuando se trate de aplaudir, aplaude y grite. Oh, hermano, aquí nadie nos puede impedir. Ni cómo decir que molestamos a mi hermana Teresita si ella está con nosotros gritando también. Y si algún día los vecinos dijeran, ¿qué están haciendo tanto alboroto? Decir, dispénsanos, pero es que estamos locos por nuestro Cristo. Amén. Entonces nosotros nos salvamos cuando hablamos la palabra, cuando cantamos, porque cuando cantamos es que estamos hablando. Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Dice el 18. No os emborrachéis, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué está hablando de emborracharse, de embriagarse? Está comparando con el ser llenos del Espíritu. ¿Qué hace un borracho? Sí, yo sé que se llena de vino, pero ¿qué hace después de eso? ¿Qué no dicen que los borrachos, los niños y los borrachos dicen la verdad? ¿No? Se me hace que ustedes nunca fueron borrachos. Pero yo he visto personas que hacen ellos, se pierden y el alcohol empieza a dominarlos y hablan. Es más, cantan. Usted ha visto a un borrachito que está ahí hablando y cantando y bien desafinado, pero ahí está cantando. Él en ese momento está pensando que es Vicente Fernández. Sí. Fíjense por qué él compara. No está diciendo que nosotros nos emborrachemos en el Espíritu, porque aquí tenemos el control. El Espíritu tiene el control de nuestras vidas. Lo mismo que pasa con una persona que se emborracha, que empieza a hablar y a gritar ¿no? Lo mismo acá, pero nosotros la diferencia es que somos cuerdos.
Podemos qué hacer porque nos estamos llenando del Espíritu. Entonces, hermano, uno dice, ¿a qué horas vas a permitir, ministro de la alabanza, para que yo exprese mi... Hermano, mira, tú bendices cuando hablas. Casi me dicen a mí, hermano, no use a hermanos en la iglesia, cuando predica, pero debo de hacerlo porque a mí me bendice. Hermano Marcos, cuando él adora al Señor, alaba, ¿cómo no va a bendecir eso? ¿O a usted no les bendice? A mí me bendice eso. Yo siento, no, hasta, hermano, empiezo a gritar más porque veo a alguien que está respondiendo. Pero si imaginen que todos estemos así, hermano, y no cantemos, hermano, ¿qué va a pasar? Una reunión apagada. Por eso si usted canta, si usted grita, nadie se va a enojar. Al contrario, usted anima, porque usted está exaltando a Dios, usted está alabando a Dios. Por eso alabemos, cantemos. Seguramente si alguien pasa allá, van a ver que no tenemos a un Dios mudo. Tenemos a un Dios que habla, a un Dios que canta. Por eso tiene que liberar su espíritu. Cuando nosotros cantamos, alabamos, liberamos nuestro espíritu, toma nuestra emoción, nuestra boca, porque en tu corazón y en tu boca está la palabra. Bendices a los hermanos, bendices a los que pasan. Muchos hermanos llegaron aquí porque escucharon la alabanza, escucharon que los hermanos están aquí cantando, gritando. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Algunos dicen que tenemos que tener una borrachera espiritual. No estoy muy de acuerdo porque es perder el control. Aquí un cristiano espiritual no tiene que perder el control. Imagínense que yo pierda el control y aviente los platillos acá y aviente el micrófono, pues golpeo a un hermano. No. Eso es ya otra cosa. Aquí es que se habla, se canta. ¿Qué no dicen los mexicanos? Canta. Y ni saben, ¿verdad? Pero y como soy mexicano dice, canta y no llores. Hermano, aquí Dios, y es más, si te quiere derramar, derrámate el Señor, porque el Señor te puede quebrantar ahí. Y llora delante de Él, derrama tus lágrimas delante de Él, porque Él te quiere liberar de toda atadura, de aflicción que traes. ¿Que no dicen que es bueno llorar también? Derramar lágrimas es bueno también porque ahí sacas todo lo que traes. Pero si no tienes nada por qué llorar, entonces cántale, exáltale, porque cerca de ti está Él. En tu corazón y en tu boca está la palabra. Hablando, dice el 19, hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? Porque aquí está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Porque de la abundancia del corazón, dando, versículo 20, dando siempre gracias. ¿A quién? Por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, si Dios, estamos orando por la reunión del 29. Y en esa reunión vamos a hacer algo diferente. Todas las familias van a pasar a dar gracias al Señor. De una vez les aviso. Porque a veces les digo, hermano, ¿alguien tiene una acción de gracias? Muerto todo. Pero dice aquí que tenemos que dar gracias a Dios a todo. ¿No? Dando siempre gracias por todo. ¿Por qué tenemos que dar gracias? Por lo bueno y lo malo. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, si alguien dice, hermano, yo quiero cantar ese día, puedes tener la libertad. Prepárate para ese día. ¿Si van a ir o me van a dejar solo ese día? ¿Si van a estar conmigo? Hermano, como dijo que habláramos, yo no quiero hablar, no quiero cantar. Entonces por eso no vine. No. Hermano, demos libertad a nuestro espíritu ese día. Unas palabras a nuestro Dios. Porque eso bendice a la iglesia. Si Dios nos permite, ya empezando el año, vamos a dar una oportunidad cada mes para que haya acción de gracias. Porque ustedes necesitan hablar, porque esto me tocó a mí. ¿Puedo seguir hablando?
y yo me salvo también. Y también los bendigo a ustedes. Pero si usted no habla, entonces queda ahí, tiene que liberar lo que tiene. Amén. Por eso en la oración, ¿qué hacemos en la oración? Ponemos por turnos para que los hermanos oren. Si no puedes venir el miércoles por Zoom, a las 8 estamos orando. Sigo orando. Y a veces digo, Señor, suaviza los corazones, porque a veces no puedes entrar porque ya te endureció el corazón. Entonces, hermano, porque ya en esa oración, ahí se damos la libertad. Te toca, hermano. Y a veces le digo a algunos hermanos, tómate, no te tomes mucho tiempo porque hay otros. Sí, o sea, tenemos, en eso les he enseñado a ustedes que tenemos que ser prudentes y todo eso. No te tomes mucho tiempo porque acuérdate que hay más hermanos. ¿Verdad? Si entras con nosotros el lunes por Zoom, les he dicho a algunos por Zoom, hermano, tómese, no, sí sé que usted puede aguantar 1 hora, 2 horas, pero acuérdate, ahí está Mateo, ahí está Emily, y ellos son niños que están orando con nosotros. Imagínate si oramos 3 horas, pues Emily se aguantó un día 2 horas, se aguantó. ¿2 horas qué? 2 horas 20, ¿se acuerda? Sí, pero ya me dijo, pero sí me cansé, hermano. Entonces, tenemos niños. Por eso cuando estemos orando, pero tenemos que dar libertad a todos, pues. Usted hable lo que Dios tiene que decirle porque Dios nos da algo. Y ya damos fluir. Por eso empezamos, y alguien me dijo, hermano, empieza por la derecha. Entonces por la derecha empezamos. Todos oramos, pero que no se haga, ya va a tardar mucho el hermano, no. Sino que oremos lo que Dios nos da, pero recuerden que hay niños con nosotros. Y no solamente niños físicamente, sino niños espirituales. Que todavía, por ejemplo, viene nuestro hermano Iván. Hoy no vino, pero viene con nosotros, él es nuevo. Él viene su mamá, que son nuevos a la oración. ¿Y qué tenemos que hacer? A tomar un poco de tiempo para que ellos también tomen algo. Y así todos participamos, porque el hablar nos salva, aún en la oración. Y ya después, ¿qué hacemos los martes aquí? Leemos la Biblia. Los que por si no, usted no puede venir, le digo lo que les platico, lo que hacemos. Empezamos a leer la Biblia, un versículo cada quien, o 2 o 3, de acuerdo al tamaño del capítulo. Y eso Dios me lo puso a mí, porque de esa manera nos salvamos. Amén. Que no se le olvide, pues, que no se les olvide que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros le invocamos el nombre del Señor, cuando nosotros le cantamos, nos estamos salvando y salvamos a los que nos oyen. Y también es para nuestro disfrute. Amén. Por eso cuando usted habla, usted dice amén, gloria a Dios, y aún en la alabanza usted canta y adora al Señor, lo exalta, significa que usted también tuvo comunión con nosotros, porque participamos todos juntos. Amén. Por eso la importancia de hablar. Pónganse de pie y vamos a tomar un momento ahí, dándole gracias a Dios. Ahí habla, que se escuche tu hablar. Oremos. Voy a callar un momento para que usted hable. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Oh, tú eres el hablar, Señor. Ese hablar nos salva, Señor, nos salva constantemente. Oh, bendito sea, Señor. Oh, Señor. Dale libertad a tu espíritu. Habla. Cántale al Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, bendito seas. Estamos agradecidos. Oh, bendito Señor. Oh, bendito seas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por esta salvación constante. Te has hecho cercano a nosotros, Señor. Oh, gracias, Señor. Estás en nuestro corazón, en nuestra boca, Señor.
Oh, bendito seas, Padre. Oh, lo exaltamos. Exaltado sea, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque hoy podemos hablar, podemos cantar y eso es un disfrute. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado sea el Señor. Amén. Amén, iglesia. Amén. Demos palmas a nuestro Dios. Amén, amén.